Yo pido el voto para Susana Díaz con orgullo porque he tenido el privilegio de ser protagonista, de vivir y de conocer aquellas cosas que se han hecho en este último periodo en Andalucía, también en el periodo anterior, pero este periodo último, cuando nos referimos a los 2, 3 últimos años, a los 18 meses que Susana Díaz ha estado al frente de la presidencia de la Junta de Andalucía, yo creo que digo que lo pido con orgullo porque he podido comprobar cómo no estamos hablando de promesas ni estamos hablando de buenas intenciones, sino que estamos hablando de hechos. A mí me gusta mucho aunque no tengamos más carteles que estos que yo me he traído aquí, que el eslogan de la campaña para este 22 de marzo es Andalucía tiene mucho que decir. Y a mí me gusta comentar mucho que decir, básicamente porque hemos hecho muchas cosas. Y decía que posiblemente todos los que estamos esta noche en este sitio vayamos ahí el día 22 a votar a Susana, pero el objeto de estas reuniones tiene que ver con poder reflexionar en alto de aquellas cosas que unas las conocemos un poquito más de cerca, otros las conocéis un poquito más de lejos, pero en cualquier caso poder reflexionar sobre ellas y que nos sirvan de argumento para salir por esa puerta con la cabeza muy alta y poder decir a otros, que hoy no están aquí, de que merece la pena seguir apostando por el Gobierno socialista de la Junta de Andalucía, por el Gobierno que preside Susana Díaz. Porque es verdad que venimos atravesando momentos duros, no, durísimos. Ha sido sumamente complicado el afrontar la responsabilidad de Gobierno en estos últimos años. Pero tenemos muchas cosas que contar, como decía. A lo largo de, cuando uno va por los pueblos, y yo soy del ámbito, como bien decía Matías, del ámbito de la igualdad, la salud y las políticas sociales, pero cuando uno se acerca a la gente, que es lo que hace Susana Díaz todos los días, lo que hacemos, lo que tratamos de hacer, los que tenemos alguna responsabilidad, es verdad que el principal problema que tienen los hombres y mujeres de Andalucía es el empleo, sin lugar a dudas. Y ha sido un momento muy complicado para Europa, para España, para Andalucía, cómo no. Y por tanto tenemos que ser conscientes de que esto es lo primero que tenemos que seguir atajando. Y digo que seguir atajando porque Susana Díaz se lo ha tomado sumamente en serio. Yo estoy harta, y supongo que muchos de vosotros también, de escucharla pedir, rogar al Gobierno de la Nación, al Gobierno de Rajoy, ayuda para planes de empleo de Andalucía, porque es verdad que tenemos las tasas más altas de desempleo del resto del país. Y por tanto esto es el mayor azote que puede tener una sociedad, el no tener empleo, que es lo que dignifica a las personas y lo que todos queremos tener para desarrollarnos como personas. Y es verdad que a lo largo de todo este tiempo, lo que hemos escuchado, después de rogar por activa y por pasiva planes de empleo específicos para Andalucía, para los mayores, para los jóvenes, lo que hemos escuchado ha sido un silencio absoluto y no hemos tenido ningún tipo de ayuda por parte del Gobierno central. Y en estos 3 últimos años, que ha sido el momento de mayor dureza, el 12, el 13, el 14, de mayor dureza, nos hemos empleado con muchísima dificultad, pero tratando de poner el acento allí donde parecía que teníamos que atajar el problema en mayor medida. Y el año 2012 fue el año que se puso encima de la mesa el decreto que hacía alusión Matías, el decreto que en aquel año le llamamos de exclusión, porque iba dirigido a aquellas personas que realmente estaban en la exclusión social o muchas otras familias que estaban en el límite y estaban a riesgo de pasar a la exclusión social por el azote del desempleo en esta comunidad autónoma. ¿Que era poco? Sin duda, poquísimo, pero que desde luego iba dirigido de una manera muy clara a personas que necesitaban trabajar. Y efectivamente se hizo una apuesta a través de los ayuntamientos, y eran en torno a 45.000 euros lo que el Ayuntamiento de Hinojosa del Duque recibió para poder contratar. Dice, ¿es suficiente? Pues seguramente no, como digo, no fue suficiente porque el paro era muy importante, pero era un apoyo importantísimo para poder abrir brecha en una situación de muchísima desesperación. Y lo hicimos a través de los ayuntamientos porque nosotros, los socialistas, apostamos por el municipalismo y bastante estamos sufriendo con esa ley que todavía no entra en vigor hasta el año 15, finales de este año, esta reforma de régimen local que ha hecho también el Gobierno de la Nación y que deja sin competencias importantes que a mí me gustaría luego tocar, sobre todo en el ámbito de los servicios sociales, a los municipios.
Y esta era una apuesta clarísima, convencida de que los municipios tienen mucho que decir también en lo que requiere su pueblo, en las necesidades de sus hombres y mujeres, porque son la institución que más cercana está. Y aquel decreto, y las personas que trabajan en ayuda a domicilio saben bien, y también me referiré luego el por qué, porque la ley de la dependencia, que luego comentaremos qué es lo que pasó con ella, nos obligaba a ser responsables y a no generar más desempleo de muchas mujeres que estaban trabajando en esta comunidad autónoma en la ayuda a domicilio, y que por la reforma que se hizo de manera unilateral, sin contar con nadie, a mitad de ejercicio, como se hizo con la ley de la dependencia, estuvo a pique de poner en las listas del paro a muchas mujeres que por la ley de la dependencia, por primera vez, muchas de ellas habían conseguido un empleo. Y se incluyó en aquel decreto de exclusión social un capítulo que tenía que ver con las personas que necesitaban que la atendiéramos en dependencia, sin duda, pero iba muy focalizado a no perder empleo de las mujeres que estaban en ayuda a domicilio. Y lo canalizamos también a través de la Diputación y de los ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes, que dicho sea de paso, alguno que otro devolvió dinero a la Junta de Andalucía sin ejecutar. En ese sentido, decía que eso fue el año 2012 y el año siguiente volvimos a poner encima de la mesa un decreto que afortunadamente no tuvimos que incluirlo de la ayuda a domicilio, y os explicaré por qué, porque afortunadamente hemos podido demostrar que la ley de la dependencia era sostenible, pero quisimos volver a poner la contratación en manos de los ayuntamientos a través del decreto de inclusión, pero se pudo acompañar sin ayuda ninguna del Gobierno de la Nación de un decreto para que pudiésemos, de un plan de empleo para los menores de 30 años y un plan de empleo para los mayores de 30. No os he felicitado por el formato, pero el hecho de que luego podáis hacer preguntas, aquello que os pueda contestar, yo estoy encantada de contestaros. Porque aquí traigo los datos de lo que ha significado el empleo concreto de cada uno de estos planes en la provincia de Córdoba. Pero eso fue el año siguiente. Pero sin ir más lejos, hace 2 semanas, y por tanto a mí me gusta hablar de esto, no estamos hablando de promesas electorales porque nos presentamos ahora a las elecciones. Estamos hablando que hace 2 semanas el Consejo de Gobierno ha aprobado no 1, no 2, no 3, ha aprobado 5 planes de empleo, poniendo encima de la mesa 420 millones de euros que van a generar más de 80.000 empleos en la comunidad autónoma. Se ha prorrogado el plan de inclusión para las familias más desfavorecidas. Se ha prorrogado el plan de menores de 30, se ha prorrogado el plan de mayores de 30, se ha sacado uno nuevo de mayores de 45, se ha hecho un pacto con los autónomos, se ha puesto un plan encima de la mesa para que vuelvan los jóvenes talentos, jóvenes que se tuvieron que ir de esta comunidad autónoma porque no encontraban trabajo. Y os podía seguir hablando del plan OLA de educación, de rehabilitación de vivienda, que genera mucho trabajo directo e indirecto, 15 millones de euros que se acaban de aprobar hace también 2 consejos de gobierno, y pequeñas aportaciones que están permitiendo que hayamos terminado el año 2014, que de cada 4 empleos que se han hecho en este país, 1 ha sido en Andalucía. Que seguimos teniendo tasas de paro impresentables, si me lo permitís, lo es, pero que es el primer objetivo que Susana Díaz tiene en su cartera, porque tenemos que seguir trabajando por la generación de empleo, sin lugar a dudas. Y seguiremos pidiendo al Gobierno de la Nación que, aparte del esfuerzo que hagamos con nuestro propio presupuesto, podamos conseguir planes de empleo específicos para esta comunidad autónoma. Y a mí me gusta, en general, tratar de ver lo positivo de las cosas, y os decía, han sido 3 años durísimos, muy duros, porque a propósito de la crisis, y esto lo hemos comentado, yo lo quiero ver en positivo, porque si para algo ha servido el que hayan puesto encima de la mesa todas esas medidas de austeridad que no han impuesto desde el Gobierno de Madrid, lo que no ha servido es para poner como nunca, la claridad del blanco sobre negro de que no somos iguales. Llevábamos mucho tiempo, todos defendíamos, parecíamos todos iguales, ¿no? El Partido Popular, el Partido Socialista, todos defendíamos la sanidad, ¿no? Quedaba, cuando estábamos en época de bonanza, costaba mucho trabajo hacer ver que no somos lo mismo. Y yo creo que si tenemos que ver en positivo, si algo positivo ha tenido la crisis, es que efectivamente ellos lo han utilizado como la excusa para hacer sus propias políticas, no porque fuera necesario, porque creo que hemos demostrado en estos 3 años, y con mucha dificultad,
que había otro camino para hacer las cosas, que la ley de la dependencia no era verdad que no fuese sostenible. Es que Rajoy no era presidente cuando ya salía públicamente diciendo que la ley de la dependencia teníamos que dejarla caer porque no era sostenible. Que por supuesto hemos visto cómo nos han apostado por un sistema sanitario público. Y claro, cuando uno analiza, sencillamente lo que han hecho a propósito de la crisis y con esa excusa de que no había más remedio que ser austero, es cargarse directamente, hacer tambalearse los pilares del estado del bienestar. Porque cuando uno analiza que son todas propuestas socialistas, fue el gobierno de Felipe González el que puso encima de la mesa lo más grande, si me lo permitís, que se ha hecho en este país, que es un sistema nacional de salud que nos igualaba a todos ante un problema de salud, ante ponerse malo, que es lo más grande que a una persona le puede pasar, y por tanto hacernos iguales ante esta perspectiva y no tener derecho a la salud por estar trabajando o no estar trabajando, porque yo no sé con quién comentaba antes que tenía 80 años, ¿no? Pero no los tengo los 80, pero yo me acuerdo, en mi casa se ahorraba por si nos poníamos mal. Mi padre era autónomo y por tanto no teníamos derecho a la sanidad de entonces, que era la que tenían los asegurados. Y esto es lo que hemos vuelto a ver en este país. Pero por no perder el hilo, decía, lo más grande que ha pasado en este país fue declarar este país, apostar por la ley que hizo posible un sistema nacional de salud en este país. La educación pública fue un gobierno socialista, la que, sabiendo que la educación era la que nos igualaba también, la que nos daba igualdad de oportunidades para el desarrollo de las personas, para el desarrollo de una sociedad. Y volvió a ser un gobierno socialista, el gobierno de Zapatero, el que puso en marcha la ley de la dependencia. De manera que a mí no me extraña, y además me parece legítimo, sencillamente porque no creen en las políticas públicas, y cada una de estas materias, la salud, la dependencia, para ellos es un nicho de riqueza donde la iniciativa privada puede hacer negocio. Por tanto, no tenemos la misma mirada sobre algo tan importante como lo que nosotros hemos tratado de hacer cuando hemos gobernado, de elevarlo al rango de derecho, la salud, la educación y la dependencia, para que nuestros mayores, que tanto han trabajado por conseguir lo que tenemos, cuando les llega el momento, los últimos años de su vida y que dependen de la ayuda de otras personas, puedan tener una vejez digna. Sencillamente elevar a derecho la ley, la dependencia, la ayuda a la dependencia. Y en ese sentido, os decía, ¿no? A mí me gusta porque cuando uno hace el análisis, no han dejado títere con cabeza en todas aquellas cosas que tenían que ver con la igualdad y con la igualdad de oportunidades y con el estado del bienestar. Yo he tenido ocasión en estos últimos años de llevar la responsabilidad de la igualdad. Y es verdad que nosotras tenemos mucho que pelear todavía para llegar a la igualdad plena entre hombres y mujeres. Esto es verdad, pero también es verdad que fueron las leyes socialistas del gobierno de Zapatero las que nos pusieron a este país en el ranking mundial de uno de los países que más estaba avanzando en igualdad entre hombres y mujeres. Y cuando uno analiza este 8 de marzo, que hace 2 semanas que han pasado, uno sigue viendo con mucha tristeza que en ese camino que llevábamos, que todavía no lo habíamos conseguido, pero que íbamos en la senda de poderlo conseguir, cómo hemos dado pasos para atrás de manera importante en el ámbito de la igualdad. Porque cuando uno analiza la brecha salarial entre hombres y mujeres, claro que teníamos brecha salarial hace 5 años, sin duda, pero en los 3 últimos años hemos pasado de que hace solo 3 años, para cobrar lo mismo un hombre y una mujer, a lo largo del año teníamos que trabajar 50 días más. Después de los 3 años últimos que hemos vivido, esos 50 días se han convertido en 80 días. Hemos dado paso para atrás. En el ranking mundial de políticas de igualdad, os tengo que decir que España ha retrocedido, y no lo digo yo. Si os metéis en los informes que hace la Organización de Naciones Unidas, avanza que España está poniendo en peligro los avances en igualdad porque hemos retrocedido 12 puestos con respecto al resto de países en política de igualdad. Cuando uno mira el presupuesto, el presupuesto del Gobierno de la Nación en políticas de igualdad le ha pegado un hachazo solo del 27,5% de presupuesto a todo lo que iba destinado a políticas de igualdad y a la violencia de género, a la lucha contra la violencia de género.
Cuando uno mira en contraposición el presupuesto de la Junta de Andalucía, y lo podéis ver porque está publicado, ese ha sido uno de los elementos que no se han tocado. Hemos subido de un año a otro en estos 3 últimos años un 0,9%, muy poquito, pero para no decir que hemos subido, no hemos subido, la hemos mantenido, sin lugar a dudas, la apuesta que teníamos por las políticas de igualdad. Y claro que hemos visto cómo la reforma laboral, que nos ha afectado a todos, porque esas cifras que hemos hablado de desempleo tienen mucho que ver la reforma laboral impuesta por el Gobierno de la Nación, que no solo ha generado desempleo, sino que el empleo que ha podido generar es de contratos, si me lo permitís, basura, donde se está abusando de las personas, donde no se le están reconociendo los derechos laborales que mucha gente se dejó la piel en este país para poder conseguir. Y por tanto, en ese sentido, hemos dado marcha atrás todos, pero os tengo que decir que quien tiene un porcentaje mayor de contratos parciales y de contratos basura son las mujeres por encima de los hombres, mucho más que hace 3 años. Y por no decir cómo ha afectado otras políticas con el tema de la conciliación. La conciliación familiar, por cada hombre que deja el empleo para poder